A mí me gusta un poco la historia y resulta que es que el término de demencia empieza en los años 1900 con Kraepelin, en donde empieza a decir y a separar las enfermedades mentales de las neuronales, a pesar de que no se sabía realmente que existían las neuronas y todo eso. Separan la demencia como un trastorno neurológico y llaman a lo otro, que es la demencia precoz, a lo que nosotros como psiquiatras también tratamos, que es la esquizofrenia. Y desde ahí empieza a venir, porque él se empieza a dar cuenta que las personas mayores eran las que tenían problemas en la memoria y las personas jóvenes tenían síntomas psicóticos. Y ahí es cuando se divide y empieza a sonar esa palabra demencia. Pero realmente nosotros no usamos mucho esa palabra demencia. Cuando llegan y nos dicen antecedentes familiares, no, es que mi abuela tenía demencia senil, para nosotros es un grupo muy grande que no nos define absolutamente nada, porque las demencias se dividen en varias subcategorías. Doc, hay una pregunta que hacen mucho y es si es genético. La gente que tiene un diagnóstico de un familiar con demencia muere de miedo de pensar que va a tener Alzheimer también. Entonces, ¿eso es genético? ¿Es hereditario? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en términos generales no es hereditario, no es genético. ¿Y por qué digo en términos generales? Porque hay un subgrupo pequeñito de la enfermedad de Alzheimer que definitivamente sí tiene un componente genético autosómico dominante, es decir, se hereda, pero que comienza o se expresa entre los 20 y 23 años, ¿sí? Y esta es la famosa mutación paisa descrita por nuestro gran científico, el doctor Lopera, que en paz descanse, ¿sí? Que es una mutación en un gen que se llama presenilina 1 y que hacia los 40, 45 años pues la persona ya está muy comprometida por el trastorno neurocognitivo. Esto es muy exótico. Esto, digamos, de todo el Alzheimer global hace parte más o menos del 3%. Pero cuando a ti te dicen, no, doctora Pilar, es que imagínate que mi mamá con Alzheimer, mi papá con Alzheimer, mis abuelos paternos y maternos con Alzheimer y ahora mi hermana mayor con Alzheimer, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué tanta predisposición genética ya, digamos, después de los 60 años de aparición de la enfermedad puedo tener? Se habla que hasta un 15%. Y digamos que ahora vienen el boom de hacer las pruebas para saber si yo tengo pues estas mutaciones presentes y que me van a predisponer a tener la enfermedad. Pero pues yo siempre pongo el dedo ahí en la llaga y digo, y bueno, ¿y qué haces con el diagnóstico si no tenemos todavía un medicamento que detenga el proceso? Te puede generar tanta angustia que el mismo estrés emocional hace que parezca que ya tienes la enfermedad sin verdaderamente tenerla. O no sé si a ti te ha llegado, yo me imagino que sí, muchas hijas diciendo, doctora, esto se pega, ¿verdad? Porque yo soy la cuidadora de mi mamá y a mí también se me olvidan las cosas, esto se pega. Pidiendo además estudios genéticos, y lo que tú dices es muy cierto. El estudio genético tampoco nos garantiza que se vaya a producir o se vaya a desarrollar la enfermedad, pero sí nos genera una angustia desde antes de poder solamente pensar que puedo tener la enfermedad. Pero resulta que hay otras causas que también nos puede ocasionar un Alzheimer, y no solamente la longevidad, sino que los estudios recientes, claro, al estar más longevos pues vamos a ver más enfermedades del adulto mayor y por eso tenemos a nuestro geriatra, eso sí lo tenemos clarísimo, pero definitivamente una de las causas que más ha generado Alzheimer son las depresiones no tratadas, y eso tiene una razón biológica. Las depresiones y las ansiedades producen estrés y estresan a la neurona. Y una neurona estresada es una neurona que se empieza a dañar. Y pues al dañarse, y si tenemos pérdida de neuronas, pues se nos va a traducir en un futuro en alteraciones neurocognitivas.